Buenas tardes, mi nombre es Diana Almonte, soy de la materia de Historia Educativa Universal Dominicana, sesión W60. Hoy le estaré hablando sobre los resúmenes de las 7 unidades. Comenzamos con la unidad 1, que es de la educación del hombre antigua. Se trata de que en las civilizaciones antiguas eran informal y basada en la transmisión oral de conocimiento. En las sociedades primitivas, los adultos enseñaban a los jóvenes habilidades prácticas como eran la caza, la pesca y la agricultura, junto con normas sociales y valores. Más tarde, en esas mismas civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia, desarrollaron sistemas formales de enseñanza centrados en la escritura, matemáticas y religión, principalmente para la élite. En la unidad 2 tendremos el tema lo que es la educación en la civilización griega y el Imperio Romano, que nos habla de Grecia, que fue donde la educación buscaba formar ciudadanos completos. En Atenas, y se enfocaba en el desarrollo intelectual, físico y artístico, mientras que en Esparta era militar y disciplinaria la educación. Filósofos como lo eran Sócrates, Platón y Aristóteles influyeron en el pensamiento pedagógico. También la educación en Roma adoptó elementos griegos, pero se enfocó en la formación práctica para la administración y el derecho. La escuela era jerárquica y las élites aprendían retóricas, latín y griego. Ahora le daré de la unidad 3, que es el tema de la educación en la Edad Media, que estuvo dominada por la iglesia, que controlaba el saber en los monasterios y catedrales. El aprendizaje se centraba en temas religiosos y el latín era su lenguaje principal. Surgieron las primeras universidades en Europa, como Bolonia y París, enfocada en teología, derecho y filosofía, aunque eran limitadas. La educación comenzó a expandirse lentamente hacia la burguesía. En la unidad 4 estaremos hablando de la educación moderna y contemporánea, lo que es el Renacimiento y el humanismo, con la escuela socialista, que se basaba en la importancia de la literatura clásica y la promoción de la virtud cívica, que se refiere a la realización del potencial de una persona para su propio bien y para el bien de la sociedad. El Renacimiento y el humanismo tenía un enfoque educativo hacia el individuo. La ciencia y las artes también como que empezaban a alejarse de la exclusividad religiosa. En la escuela socialista, que se formó en el siglo XIX, las ideas de igualdad y justicia influyeron en los sistemas educativos, y el socialismo propuso la educación pública, gratuita y universal como un medio para reducir las desigualdades. O sea que en pocas palabras había igualdad en algunas regiones y en otras no la había tanto. Vamos ahora con la unidad 5, que habla de la educación en la época contemporánea. En esa época se consolidaron los sistemas educativos estatales con acceso obligatorio y gratuito en muchos países. La educación se diversificó, integrando ciencias y humanidades y formación técnica. Además, se promovió la coeducación en niños y niñas para estudiar juntos, porque en esa época los niños estaban en una aula y las hembras estaban en una aula y los varones estaban en otra. Pero en esa época se introdujo la igualdad, que tuvieran en la misma aula. Y se buscó también adaptar los métodos a las necesidades sociales, incluyendo la tecnología. También voy a hablarles de lo que es la unidad 7,
que fueron la nueva escuela. Este movimiento surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, criticando los métodos tradicionales y promoviendo una educación centrada en el estudiante. Se valoraba la creatividad, la participación activa y la interacción con el entorno. Educadores como fueron María Montessori, John Dewey y Ovid fueron figuras clave en esa época para la creación de la escuela moderna. Así tuvo un mejor desarrollo y un mejor enfoque para esa edad. Y por último, le estaremos hablando un poquito sobre lo que fue la educación en América Latina, que es la unidad 7. En América Latina, la educación ha estado marcada por desigualdades sociales y el impacto del colonialismo. Durante la colonización, la enseñanza estuvo centrada en la evangelización. En el siglo XX hubo esfuerzo por universalizar educación y adaptarla a las realidades locales, porque en esa época se centraba más, era como en la religión. Todo era más el cristianismo y etcétera. También los movimientos como la educación popular, que fue un método que lo creó el abogado Paulo Freire, un método crítico y participativo para empoderar a las comunidades. Hasta aquí mi pequeño resumen de las 7 unidades de la clase de Metodología Universal Dominicana